Bien, buenas tardes a todos y a todas, si les parece. Comenzamos intentando ser lo más puntuales posibles. Bienvenidos de nuevo. Imagino que, digo de nuevo porque imagino que muchos de ustedes estuvieron en la inauguración de la exposición que hoy clausuramos y en la conferencia que le dio inicio hace un mes, si no me equivoco, ¿no? Es el plazo más o menos que ha transcurrido. Bien, bueno, pues si alguien no estuvo, mi nombre es Alberto Castán, soy el vicedecano de Cultura y Proyección Social de la Facultad de Filosofía y Letras y me han pedido que, bueno, pues que les dé la bienvenida simplemente y de paso a las diferentes personas de esta mesa que vamos a intervenir, pero sobre todo para llegar a lo que nos reúne hoy, que es la conferencia que escucharemos a continuación con ese título tan sugerente en el que todos, yo creo, nos reconocemos en ese pensar la revolución o nos refugiamos quizá, lo que no sé si a día de hoy más bien tendríamos que dejar de pensarla y realizarla. No sé si irá por allí la cuestión, pero yo cuando lo he leído he dicho, sí, es verdad, igual pensamos demasiado. Bien, no digo nada más, solo quería darles la bienvenida y le paso la palabra a la directora de la biblioteca, Conchita Jiménez, que es quien va a hacer la primera introducción. Gracias. Pues hola, buenas tardes y bienvenidos a la biblioteca, a la Casa del Saber, que es la Biblioteca de Humanidades María Moliner. Bueno, hoy es un día un poco triste porque clausuramos la exposición que hemos hecho con muchísimo cariño en homenaje al profesor José Luis Rodríguez y da pena, pero siempre vamos a tener un buen recuerdo. Además tenemos testimonios porque hemos hecho vídeos, hemos hecho fotografías y siempre nos va a quedar en el recuerdo. La exposición durará. La clausuramos hoy, pero mañana también se dispondrá del día para visitarla. Y en esta exposición hemos intentado, y yo creo que lo hemos logrado, el recoger todas las facetas, las múltiples facetas de José Luis Rodríguez. La afluencia no ha sido masiva, eso es cierto, pero sí constante y fluida. Y sobre todo de calidad, porque muchas de las personas que han visitado la exposición han venido luego al despacho a decirme que les había gustado mucho, que habían recordado con muchísimo cariño la figura de José Luis, e incluso por WhatsApp y por redes sociales. Y entonces, pues eso es un reconocimiento pues, al trabajo, yo creo que bien hecho por parte de la biblioteca. Y quería también dar las gracias también a todo el personal de la biblioteca que se ha visto implicado y llamar a la mujer de José Luis, a Juanma, a Alberto, que ha venido aquí y se lo aprecio mucho, y sobre todo también a los dos conferenciantes. Disfrutamos de la conferencia de Gabriel Albiac, disfrutamos, esa es la palabra, y yo estoy segura que vamos a disfrutar con ese título tan sugerente de la conferencia que vamos a escuchar hoy. Nada más, yo solamente dos cuestiones técnicas. Una es recordar que mañana todavía se podrá visitar pues, para las personas que no la han visitado. Y dos, las personas sobre todo que están al final, si no oyen bien, por favor que lo digan, porque alguna persona en la otra conferencia no oyó bien. Entonces es simplemente comentarlo para acercarnos más el micrófono o distanciarlo. Y no quiero robar más tiempo al conferenciante porque vamos a disfrutar, repito, de la conferencia y es el punto y final, un punto y final muy rotundo a esta exposición que vamos a quitar el lunes y, como digo, con nostalgia, pero que siempre nos va a quedar en el recuerdo. Pues muchas gracias y voy a pasar la palabra a Juan Manuel, a Juanma Araúes, que va a hacer una semblanza del conferenciante y por último escucharemos la conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como decía Conchita, es un día un tanto triste, que más que triste, lleno de emociones, porque este ha sido un proceso, el montaje y el desarrollo de la exposición, en el que pues, ha aflorado todo el cariño que le teníamos a José Luis y bueno, pues esto es la culminación de ese proceso, ¿no? Desde luego hay que agradecer a la biblioteca lo que habéis hecho porque no sé qué os parecerá, pero a mí me parece que ha quedado muy bonita la exposición, que no solamente es la exposición de alguien académico, sino que ahí se reconocen otras muchas cosas muy próximas y que pues, se ha montado con mucho gusto y entonces os damos las gracias por el cariño que habéis manifestado, ¿no? Bueno, yo voy a presentar a Paco, a Francisco José Martínez, catedrático emérito de Filosofía de la UNED
Y para mí, bueno, pues aquí también se mezclan sentimientos muy profundos, ¿no? Porque esta mañana, pensando en este acto, pues me daba cuenta de que Paco está en el mismo nivel en cuanto a conceptos que José Luis. Ha sido mi maestro y es mi amigo. Es la misma categoría que tenía José Luis. Si yo he tenido maestros en este ya largo proceso, desgraciadamente, que llevo recorriendo en la filosofía, esos dos han sido José Luis Rodríguez y Francisco José Martínez, ¿no? Y bueno, aquí nos convoca sobre todo un acto de amistad, de cariño, y por eso más que hacer una semblanza académica, quisiera hacer una semblanza de esa... Curioso que yo, siendo que era estudiante, discípulo de los dos, al final fui el nexo que los juntó y que generó la amistad que luego se produjo entre ellos, ¿no? Porque yo estudié filosofía en la UNED, entonces no había aquí filosofía, había estudiado aquí historia, hice filosofía en la UNED y un año pues me tocó matricularme de metafísica. Y yo pensé, qué horror, metafísica, me parecía una cosa abominable, no me parecía nada atractiva, y pensé, esta me la dejo para septiembre y ya está. Pero me compré el manual, y el manual es de Paco. Bueno, es un manual tan bueno y sobre todo tan bonito que yo lo empecé a ojear y dije, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué preciosidad? Y no solamente no la dejé para septiembre, sino que fue la primera asignatura que me preparé. A quienes seáis aquí estudiantes, si queréis un manual de metafísica bueno, el manual de Francisco José Martínez de la UNED de metafísica. Y me presenté a ese examen con la circunstancia, además, de que me suspendió. Me puso un 4 y yo me quedé muy sorprendido porque pensaba que había hecho un buen ejercicio. Y en aquella época, que no había ni correos electrónicos, ni WhatsApps, ni nada, pues lo que hice fue mandarle una carta. Le mandé una carta, le dije, estimado profesor, no es que me queje, pero no entiendo, y le empecé a contar, ¿no? Entonces él me contestó, tiene usted razón, es que resulta, los exámenes de la UNED van metidos, son dípticos que van metidos unos en otros, y por cierta circunstancia no le llegó entero el examen, le llegó una parte. Dice, tiene usted razón, el examen no me había llegado correctamente, bueno. Total que al final pues me puso, no me suspendió, ¿no? Pero en ese proceso de buscarle, pues entonces resultó que compartíamos militancia política y hubo un acto en Madrid en el que nos conocimos. Yo iba buscándole, no sabía quién era. Esto, Paco, no te lo he contado nunca. Lo que voy a decir ahora. Yo iba preguntando, ¿quién es Francisco José Martínez? ¿Quién es Francisco José Martínez? Hasta que alguien me dijo, aquel. Y yo pensé, ¿ese vikingo? Pelo largo, ya tenía pelo largo, blanco, barba blanca, y dije, ese es Francisco, ese es el profesor titular de metafísica de la UNED. Me pareció la cosa más extraña del planeta, pero ahí entramos en contacto y bueno, pues surgió una amistad que se ha mantenido hasta ahora, en la que, bueno, pues hemos organizado, José Luis, él y yo, innumerables conferencias, actos, pues en torno a aquello que nos apasiona, ¿no? La filosofía, el marxismo, Deleuze, del que ahora estamos celebrando el centenario, y Paco es un asiduo de Zaragoza. Paco se conoce Zaragoza perfectamente. Paco, cada vez que venía a Zaragoza, pues comía con José Luis, veía a José Luis, y entre nosotros, además de esa relación intelectual y filosófica, pues hay una profunda amistad que se fraguó pues incluso pues en congresos en Lisboa, en viajes a Huesca, en el coche de José Luis para presentar la Fundación de Investigaciones Marxistas en Huesca. Bueno, hemos hecho muchas cosas, hemos bebido muchas cervezas juntos, intentando seguirle el ritmo a José Luis, además, cosa que era complicada. Y bueno, pues por eso está aquí Paco. Paco está en su condición de amigo de José Luis y en su condición de gran maestro de la filosofía que es. Entonces yo le agradezco muchísimo a Paco que esté aquí y ya le cedo la palabra.
Gracias. Bueno. Pues os vamos a dejar y vamos a estar más anchos. Más anchos que largos. Yo hablo. O igual te llega mejor, mira. Este quizás, sí. La izquierda siempre es más útil. Bueno, eso quisiéramos. Bueno, yo lo primero, un largo capítulo de agradecimientos, ¿no? Cuando murió José Luis, pues Juanma y yo pensábamos, vamos, yo sobre todo le decía a Juanma, oye, tenemos que hacer un homenaje, tenemos que hacer una cosa nuestra, porque que la ha hecho la universidad, ha estado muy bien, pero ha sido un poco frío, ¿no? Un poco académico, nosotros tenemos que hacerle, y por motivos se iba retrasando y tal, y bueno, y al final pues se les ocurrió la idea de hacer la exposición, y yo creo que ha sido una gran idea. Es decir, aparte de ser un poco más como otra cosa distinta, más vivo, ¿no? más humano que los ciclos famosos de conferencias, ¿no? Pues ha tenido la ventaja de coger trozos de la vida de José Luis, imágenes, sus escritos, sus objetos. Yo creo que eso le ha dado como más cercanía, ¿no? Entonces yo creo que yo la acabo de ver ahora y vi el vídeo también, algunos de los vídeos que se han hecho, y yo creo que está muy bien hecha, ¿no? Porque recoge los elementos fundamentales, vitales de José Luis, ¿no? Hacer exposiciones y ver exposiciones de documentos es muy difícil porque suelen ser muy aburridas. Es muy complicado hacer una exposición de documentos que sea agradable y que se vea con fluidez y que uno aprenda y encima reconozca, digamos, al protagonista, ¿no? Y esta exposición lo cumple, ¿no? Aparte, le decía también a Juanma, el espacio ahí bien en la escalera queda muy bien, con mucho aire, todo el aire de arriba, y todo ha quedado, yo creo, un auténtico éxito, ¿no? Y además se ve, pues bueno, al menos una imagen parcial siempre de los innumerables aspectos vitales y culturales y intelectuales de José Luis, ¿no? Y se ve pues desde la poesía hasta la pintura, pasando por la filosofía, el relato, la literatura, etcétera, ¿no? Porque yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Bueno, luego agradecer también a la biblioteca que haya tenido esta idea y que la haya hecho también. A veces puede hacer una idea pero que quede mal, y agradecer en última instancia a la universidad también que bueno, pues que ha contribuido enormemente a esto. Yo estoy muy agradecido a esta universidad, y ya les decía, desde hacía más de 30 años he venido aquí en esta facultad y en esta casa y en esta ciudad hay personas que están entre las que más quiero yo y he querido en la vida, ¿no? Y entre ellos José Luis, Juanma, y entonces en ese sentido pues es una universidad y una facultad en concreto que la siento mía, ¿no? Porque ya llevo, como ha dicho Juanma, más de 30 años viniendo a Zaragoza, ¿no? Desde los principios de los 90, y yo tenía unido a José Luis pues a la evolución de los vinos aragoneses, ¿no? Nosotros nos conocimos cuando empezaba los vinos de Somontano, y nos separamos cuando empezaba a ponerse de moda el campo de Borja, ¿no? Entonces quiero decir que yo he seguido toda la evolución enológica de Zaragoza de la mano de José Luis, que era, como muy bien ha dicho Juanma, un bon vivant y un gran bebedor, en el buen sentido de la palabra, claro, si es que hay alguno malo, y que además unía, claro,
claro, la amistad, pues donde mejor se hace la amistad, ¿no? Que es pues el simposio, ¿no? El ágape, hablando, bebiendo y comiendo, ¿no? Entonces yo por eso tengo muy unido a José Luis y a la ciudad, ¿no? Bueno, yo no voy a, por supuesto, intentar glosar todos sus aspectos. Yo solamente he querido centrarme, me centré en lo que hablamos en el homenaje que se hizo en Metalibrería hace unos meses y que está colgado también en la red, ¿no? Un poco un tema importante en José Luis, aunque en José Luis todos los temas se unían, ¿no? Luego lo veremos por ahí. José Luis es un filósofo, es obviamente que es un filósofo, pero yo les contaba antes comiendo que el problema de los filósofos de los filósofos llamados puros, es que que son muy ignorantes. Quiero decir que como solo saben del ser, y yo les hacía el chiste, ¿no? Como el ser es igual a la nada, pues al final no saben nada, ¿no? No sabemos nada. Entonces es difícil encontrar filósofos que al mismo tiempo pues sepan historia, o sepan literatura, o sepan o hagan poesía, o sean melómanos, o les guste el cine. Entonces José Luis conseguía todo eso. Por eso decimos que es filósofo, pero filósofo en el buen sentido de la palabra, filósofo de lo que no los filósofos académicos al uso suelen ser, ¿no? Entonces, y claro, eso le implica, ¿y por qué lo es? Pues porque es un poeta y es un escritor, y eso se nota. Nosotros hablábamos ahí del estilo, el estilo que normalmente en filosofía pues es un estilo muy seco. Claro, nosotros utilizamos sujeto, verbo, predicado, y usamos el es, claro. Como soy ontólogo, el es. Y eso juega poco, es decir, el pasado no solemos usarlo y el futuro tampoco. Entonces es una especie de idioma como un poco pobre, ni un poco escolástico, ¿no? Un poco rígido, mientras que en la escritura filosófica, ya digo, de José Luis, estaba transida completamente por la literatura y por la poesía. Entonces los párrafos filosóficos de José Luis eran poéticos y eran literarios. Y eso se nota la utilización de adjetivos. Por ejemplo, en filosofía no hay adjetivos, bueno, ya adverbios mucho menos. Entonces, y subordinadas, ¿no? O sea, la construcción sintáctica, una construcción muy pobre, ¿no? Casi paratáctica, pega una cosa a otra, ¿no? Mientras que el escrito de José Luis es un escrito muy, muy poético, muy que se derrama, ¿no? Muy fluido, ¿no? Entonces yo creo que es importante el aspecto. Yo me voy a centrar fundamentalmente en cuestiones filosóficas, pero viendo esa dimensión. Luego lo veremos en Hölderlin, uno de sus grandes referentes, al cual dedicó 2 libros auténticamente maravillosos y que ahora han vuelto a reeditar 800 páginas, ¿no? Eso también ahora un interludio. Los filósofos y sobre todo los estudiantes de filosofía, los jóvenes, ahora obligados por los corsés burocráticos brutales a que están sometidos, es decir, a la infame ANECA, pues sufren una deformación tremenda, porque claro, les obligan a especializarse en papers de 10-12 páginas, que un resumen de un artículo, resumen de 7 artículos y punto. Y ya no hay nada, es decir, es han copiado de forma mimética la forma de construir ciencia, y claro, es que en filosofía y en humanidades eso no funciona. Nuestra mente no es así, nosotros no podemos trabajar así ni escribir así, y los chicos se entiende chicas, se ven obligados a actuar así. Eso es monstruoso. Yo creo que los profesores que nos enfrentamos, claro, al dilema de, por un lado, tener que educar a los hijos y a los intelectuales, a los alumnos, a que se preparen a este curso un honor, un inmundo que tienen que soportar, pero al mismo tiempo sabiendo que estamos traicionando lo que tenemos que hacer, que es decir, que es enseñar a la gente a pensar, a ser generalista, a tener
una relación directa con los clásicos y a escribir. Es decir, escribir supone escribir. Es decir, hacer monografías, hacer textos. Hombre, yo no diría de 800 páginas como el Hölderlin, pero al menos ser capaz de escribir 100 páginas seguidas. Eso ahora es absolutamente imposible, porque además eso no cuenta. O sea, no cuenta. Cuenta cualquier chorrada más, por supuesto en inglés, claro, por supuesto, hecha en cualquier journal de Singapur, que una monografía a la cual ha dedicado un señor 3 años de vida y que son 300 páginas, ¿no? Entonces eso es algo monstruoso, ¿no? Y yo creo que yo aprovecho al menos siempre que puedo para atacar a la NECA porque me parece monstruosa, ¿no? Y además no es de resentido porque yo he pasado todos los criterios y yo tengo 6 sesenios, o sea que conmigo no se han portado mal. Un par de veces me hicieron picia, pero al final me salvaron. Por cierto, un catedrático de teología trilingüe. Esas cosas maravillosas son las tenemos en la Complutense. Bien, no, lo que quiero decir es que la estructura, la forma de escribir de José Luis es una cosa pues llamada a extinguirse. Es decir, que la gente que quiera mantenerse en el ecosistema de la academia pues no podrá hacer eso, o lo podrá hacer, digamos, como añadido, pero no le formará parte del currículum, es monstruoso, ¿no? Entonces yo creo que es importante que al menos cuando podamos, así como es abrupto, pues recordemos la conveniencia de que en general las humanidades, pero especialmente la filosofía, tiene un tipo de escritura que no se puede reducir a paper, que no se puede reducir a eso. Y luego otro problema, que es que, bueno, hombre, sin despreciar el suajili, pero es que el castellano, el español, no es cualquier idioma. Es decir, que se imponga a la gente escribir en inglés cuando tenemos uno de los idiomas ahí. Me enseñaba Mar los 2 libros, 2 novelas fundamentales para José Luis, ¿no? Y la primera es El Quijote y la segunda Rayuela. Es decir, que no estamos hablando de cualquier tontería. Quiero decir que el castellano, y ahí tenemos a Ortega con esa misión fundamental de conseguir traducir la filosofía alemana al castellano y construir un lenguaje filosófico en castellano que ha sido fundamental. Y entonces yo creo que nosotros al menos nos debemos a eso también, a mantener no solamente filosofar, sino filosofar en nuestro idioma, pensar en nuestro idioma, que además es un idioma enormemente rico, contra lo que pensaba Heidegger, que no lo conocía, pues se adapta muy bien a la filosofía. Es decir, no es como el inglés, que es tan seco tampoco. Claro, yo como ontólogo, claro, un idioma que al ser le llama Bein, que parece como una bola de tenis, pues, o de ping-pong, es verdad, peor de ping-pong. Pues entonces, claro, quiero decir que... Y José Luis en eso contribuyó enormemente a elevar el nivel de la filosofía española en el nivel ¿no? Y luego la otra dimensión, y que tiene que ver con lo que vamos a hablar o aludir, porque solamente da tiempo a aludir, la idea de la revolución, que es que, claro, aparte otro tema importante, yo les decía antes que... a mí me gusta clasificar a las personas, a las que llevan foquito y las que no llevan foquito. O sea, hay gente que lleva un foquito encima. Entonces, cualquier cosa que haga, hay un foquito y lo cuelgan en las redes y tal. En cualquier tontería te lo ponen. Entonces, hacen 4 chorradas, pero como las 4 están en todo el mundo, pues parece que hacen muchas cosas. Y luego hay gente que no tiene foquito. Es decir, que se dedica a trabajar, sin preocuparse de si eso que él trabaja va a cumplir el canon no sé qué, si va a estar en el percentil 7 o en el 8, o si va a pasar los criterios de los tribunales estos de la Inquisición actuales, ¿no? Sino que escribe... pues como Aretha Franklin cantaba, es decir, pues como una especie de fuego que te obliga a escribir, ¿no? O que no sabes hacer otra cosa, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, José Luis era de los que no tenía foquito. O sea, tú solamente hay que ver ahí la obra, ¿no? Que nosotros pensábamos, ¿cómo es posible que este hombre, que encima tenía una vida cultural enorme, una vida familiar, una vida amistosa, una
una vida con los alumnos tremenda, que se recorría todos los días los bares del barrio y tal, cómo encima puede hacer una obra de casi 50, 60, 70 libros de temas tan distintos y de palos tan distintos, ¿no? Desde teatro a poesía y tal, ¿no? Entonces yo creo que eso se da uno cuenta de lo que es una obra, ¿no? Y una obra que en cambio, pues así, desde fuera, como pasa como desapercibida. Es decir, los que están cerca sí lo ven, pero yo cuando me empecé a volver a leer y tal para preparar cosas, dije, uy, pero qué barbaridad. Pero si yo he vivido 30 años con él y no me he dado cuenta de todo lo que tenía, aunque él me mandaba los libros, ¿no? Me mandaba casi siempre todas las novedades, pero yo digo, ¿cómo es posible que haya podido construir eso, ¿no? Entonces yo creo que esa labor ha sido fundamental. Y la otra, la dimensión también donde no tenía foquito. Es decir, siendo una de las personas, digamos, con una trayectoria política como más seria y más decente. Algunos considerarán que decente y política, y políticos es un oxímoron, pero cosa que por desgracia muchas veces es verdad. Pero claro, José Luis mantuvo siempre una trayectoria política desde que era joven hasta el final, sin aspavientos, pero continuo. Y además, justamente todo lo contrario del político panfletero, del político oportunista, del político que lo ha hecho todo bien, del político... No, él además, y ahí está otra vez con Hölderlin, ¿no? Y con Artaud y con todos los revolucionarios estos, la gracia es mantener la ilusión revolucionaria siendo consciente de los problemas de la revolución. El libro se detiene sobre la revolución, que Saturno devora a sus hijos, ¿no? Es decir, él es un consciente, él no es un imbécil. Él no es un imbécil de los que dice, lo hemos hecho todo bien, nosotros no tenemos las manos llenas de sangre. Cuando analiza a los jacobinos, cuando analiza el Hölderlin jacobino, dice, es que los jacobinos se tuvieron que enfrentar a la contienda, él llama la contienda. Es decir, que para transformar había que, como se decía, para hacer la tortilla había que romper huevos. Y ellos lo asumían desde un punto de vista crítico, no desde un punto de vista cínico, sino desde un punto de vista, ellos sabían que hacían mal. Lo que pasa es que había una especie como de empuje histórico que les llevaba a eso, ¿no? Un poco, a mí me gusta, aunque es terrorífico, recoger al joven Lukács cuando habla de Hebel, ¿no? De la Judith de Hebel, que dice, si Dios me ha puesto el pecado en mi camino, ¿qué le voy a hacer yo? Para hablar de los terroristas rusos, ¿no? de los eseristas, de los revolucionarios. Eran católicos ortodoxos. Sabían que se condenaban poniendo una bomba, pero a pesar de todo, sabían que tenían que hacerlo. O sea, era trágico. No era el asesino despiadado de la película aquella tremenda de Nadie se acordaba de nosotros cuando habíamos muerto, ¿no? Que dice, uy, es que Dios, y el otro le pone la pistola en la cabeza y dice, imbécil, ¿no te has enterado que Dios no ha muerto? Y le pega un tiro. No es de esos asesinos. Es de gente que sabe que al poner la bomba contra el general o contra el zar se está condenando, nada menos que condenando, ¿no? Ese es el aspecto trágico de la revolución. Y él era consciente en eso, no es ni de los cínicos que dice todo hay que justificarlo, ni de los estúpidos que dice todo lo hicimos bien, ¿no? Entonces la gracia en él estaba justamente en mantener una especie de ilusión. Ilusión es una ilusión, eso se le ve en las fotos, ¿no? Si os fijáis en casi todas está serio, como mucho una especie de sonrisa como triste, ¿no? O sea, no es él no fue un imbécil, no fue un viva la Virgen, ni un loco, ni un... por cierto, un loco. Aquí he abierto el libro que me acaba de armar y dice, estos no son versos de locura, ¿no? Aludiendo a los versos de locura del pobre Hölderlin cuando estuvo allí 30 años encima del Neckar viendo pasar el agua.
él nunca, él tuvo siempre una lucidez tremenda. Y yo creo que es lo que hace falta, y lo que hace falta en la política, ¿no? Una lucidez para saber dónde estamos, saber lo que queremos, no ilusionarnos, pero al mismo tiempo tampoco desesperarnos. Mantener eso es muy difícil. Y yo creo que José Luis lo mantuvo a lo largo de toda su vida, ¿no? Bueno, yo voy a leer un par de párrafos del último, bueno, el penúltimo, claro, del Almanaque de la Intemperie para situar un poco esto, ¿no? Bueno, yo le puse a esto dos motos. Uno, que es Almanaque de la Intemperie, dice: ya encerrado en la jaula sorprendentes de los años que solo desgranan ácido y nostalgia. Es curioso porque yo acabo de leer ahí que dice: yo no escribo de mí mismo. Mentira. En todos los lados, en todas sus poesías, destila. Lo que pasa es que no es, volvemos a lo del foquito, no es lo que ahora se pone de moda, la obscenidad. Es decir, ahora todo el mundo va desnudándose, todo el mundo va exhibiendo toda su vida sexual, su vida erótica, su vida política, su vida, bueno, la vida económica menos, en eso son más cínicos. Pero todo el mundo se exhibe, todo el mundo está desnudo, da asco, todo el mundo cuenta su vida, cuenta todo, ¿no? Y es repugnante. En cambio, él siempre fue muy comedido, nunca hizo ese exhibicionismo, pero de forma indirecta, continuamente en toda su obra y sobre todo en las poesías está él puro, entero y verdadero, ¿no? Aquí ya encerrado en la jaula sorprendente de los años. Yo decía que ya todos los viejos solamente hablábamos de lo mismo, ¿no? Ya lo empiezas a ver, que solo desgranan ácido y nostalgia. Es decir, ahí hay una especie como de decir: hemos hecho la trayectoria, estamos llegando al final, pero hay un elemento de nostalgia. Es una cosa importante también. Ahora también está de moda, mi querida amiga es uno de los cerebros más grandes que hay entre los filósofos, bueno, filósofos jóvenes, marxistas además, que es Clara Ramas. Ha sacado un libro para pegarnos a todos los nostálgicos y tal, ¿no? Que reconstruimos el mundo, vivimos en otro mundo, que tal. Pero yo, cuando lo leía, y además leía a José Luis, digo, no, cuidado, es que hay un uso bueno de la nostalgia, ¿no? Porque el no admitir que cualquier cosa pasada fue mejor es una teoría decadentista de la historia que no va a ningún lado. O sea, la idea de que hubo un paraíso y a partir de ahí ya con el pecado todo se devalúa, y además nosotros hay alfa pero no hay omega, es decir, no hay apocalipsis. Pues claro, el problema del cristiano lo tiene muy cómodo, bueno, muy cómodo, relativamente cómodo, que al final le recogen. Claro, ese es el problema. O sea, hay un viernes, pero hay un domingo. Pero el problema somos nosotros, que tenemos el Viernes Santo, morimos, pero no tenemos el domingo de la resurrección, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un punto realmente importante. Entonces, pero el no pensar que hemos podido incluso nosotros haber vivido momentos álgidos y que ahora en algunos sentidos vivimos peor, yo creo que se pierde la estimativa. Es decir, si tú el único criterio que tienes es que lo mejor es lo último, esa es la versión más delirante del progresismo, ¿no? Pues entonces, claro, no puedes evaluar. O sea, yo creo que puede ser sano reconocer cuando uno ha bajado que ha tenido otro momento alto, porque eso además, hombre, puede tener un elemento paralizante, cuidado, pero también puede tener un elemento de, como decían en el Renacimiento, de emulación. Es decir, he sido feliz y voy a intentar volverlo a ser. Es decir, hemos vivido bien y vamos a intentar volver a vivir bien, ¿no? Entonces, en ese elemento, la nostalgia es fundamental, porque si no hay nostalgia, si no echas en falta nada, tampoco tienes, digamos, como pretensión de moverte, ¿no? Bien, luego hace una cita que cuenta José Luis de Poe, dice: la melancolía es el más legítimo de los tonos poéticos, ¿no? O sea, nostalgia y melancolía, si ojeáis sus poemas, son continuas. Bueno, ahora dos textos del libro del Almanaque de la Intemperie, que nos permite para entrar un poco al aspecto de la revolución. Dice: para nosotros
los despedazados de la noche, no, pero nosotros, los despedazados de la noche, estamos todavía ahí. Es decir, claro, despedazados de la noche, o sea, por un elemento es diciendo, o sea, una conciencia, estamos derrotados, o sea, quiero decir que nos han derrotado, estamos hechos polvo, estamos hechos unos zorros, él lo dice en poema, claro, despedazados de la noche, pero estamos todavía ahí, es decir, aún, primero estamos, y segundo, somos conscientes de que nos han despedazado, lo cual es muy importante, ¿no? Segundo verso. Bueno, hay vigilantes, contando los granos de la arena de esta playa triunfante que es la vida y sospechando que cuando terminemos la tarea, acaso llegue la revolución, erguida como un gallo en el amanecer albino. La idea es realmente fabulosa, es decir, primero, despedazados, es decir, estamos en una derrota. Por otro paréntesis, ayer Sartorius, presentando una nueva serie que van a poner sobre la transición, pues bueno, claro, es que venía a decir que es la transición, o sea, que fue una victoria, que ganamos todo y que lo hicimos todo y tal. Yo digo, bueno, hombre, pues hijo, pues no lo sé, yo no lo veo tan claro. Le decía a mi mujer, no tenemos república, tenemos la iglesia igual, la economía lo mismo, hasta los periódicos lo mismo. Entonces, bueno, para no hablar ya del ejército y la policía, ¿dónde está? Hombre, una cosa importantísima, democracia, sindicatos y partidos. Pero digo, bueno, los poderes se han mantenido. ¿Dónde está nuestra victoria? ¿Dónde le torcimos la mano a el monarca, la iglesia, el Vaticano y Billy Brandt, la embajada americana y la embajada alemana? Lo que pasa es que, y por eso yo no soy trotskista, él, aunque tuvo ramalazos, nunca se creyó eso tampoco, no es que eso fuera por una traición de los comunistas que cedieron y tal, ¿no? Sino simplemente por lo que los viejos marxistas llamamos la correlación de fuerzas, que es que donde no hay no se puede sacar, y no éramos mayoritarios, no podíamos, entonces se hizo lo que se pudo. O sea, yo estoy de acuerdo en que en eso yo creo, en última instancia, coincidiendo con José Luis, que se hizo lo que se pudo, no se pudo más, pero tú no puedes presentar eso como una gran victoria, como que hemos conseguido lo que quisimos. No lo conseguimos. Ahora bien, que meternos en aventuras revolucionarias nos hubiera llevado a la destrucción, por supuesto, y por eso nunca estuve en la extrema izquierda. O sea, pensar que se podía lanzar a la gente a la calle y todo eso, no, eso era absurdo. Incluso el 1 millón de personas que estuvieron allí, con eso no haces una revolución en un país de 30 y tantos millones. Entonces, claro, esta es la idea. Ahora bien, cuidado, ¿qué es lo que dice? Dice, partimos de la noción esa del despedazamiento, de la derrota o al menos no la victoria total. Pero eso no nos exime a que no tengamos que hacer cosas, es que lo dice. Dice, sospechando que cuando terminemos la tarea, es decir, que tenemos una tarea que hacer. Y luego el otro punto fundamental, ¿acaso llegue la revolución? O sea, la revolución, cuidado, en eso yo nunca fui leninista. Yo debo de ser el único eurocomunista, confeso, que aún se atreve a decirlo. Pero claro, es que la revolución no es algo que se llegue y que se pueda construir mañana a las 5 como eso, ¿no? El jueves milagro, pues el viernes revolución, no. El problema, como dicen los anglosajones, la revolución es siempre un byproduct, un subproducto. Nosotros hacemos cosas, el mundo cambia y de repente dice, coño, pues ha habido una revolución, pero las verdaderas revoluciones no se notan, porque muchas veces las revoluciones con Palacio de Invierno lo que hacen es, digamos, una especie de reconstrucción, pero que al final las estructuras se mantienen. Bueno, los bolcheviques tuvieron que, desde los generales hasta los burócratas, volver a acoger a todos los zaristas para mantener la estructura del Estado, para poder pagar a los funcionarios, cuidado. Es decir, que ahí hay una especie de que la revolución no es algo que suceda así, o sea, no tiene fecha la revolución. Ahora bien, revolución hay.
porque puede llegar un momento en que cuando hayas pasado, digo, oye, pues ya no estamos, se ha pasado el umbral, ¿no? Lo que dice un filósofo alemán muy importante, Blumenberg, el umbral, ¿no? El umbral histórico. De repente, bueno, y Foucault, el cambio de paradigma. De repente, no nos damos cuenta cuando cambia el paradigma, pero de repente estamos en otro sitio. La revolución es eso, no es algo que tenga fecha, sino que de repente miras y dices, el mundo es distinto. Por eso una de las revoluciones triunfantes, al menos en parte, que es la feminista, pues claro, es que no tiene una fecha, pero de repente tú notas y dices, es que no es lo mismo la situación que hay ahora que la situación que había en los años 70. El ecologismo igual, es decir, dice, no es lo mismo, ha habido una revolución. Ahora bien, ¿esa revolución tiene una fecha? Pues no, pero de repente las cosas, o sea, son micro revoluciones. Y ahí vamos a los autores que tanto a José Luis como a Juanma como a mí nos gustan, que el Foucault, Deleuze, ¿no? El micro, los devenires, las líneas de fuga, las micro revoluciones, no la gran revolución, los devenires revolucionarios. Y eso sí, eso lo puede hacer, eso sí puede tener un efecto, porque él dice, la revolución ya se ha hecho, la revolución está ahí. El problema son los devenires revolucionarios, ¿no? Cómo va cambiando de forma imperceptible. Es decir, construir grietas que de repente pues se van superponiendo y rompen la estructura, ¿no? Es decir, claro, el problema de este modelo revolucionario es que no es épico. Claro, porque el modelo épico es muy bonito, que si las banderas, que si tal, es estético, o sea, queda bien y queda muy bonito. Uno se siente además, pues claro, protagonista de la historia. Pero al final lo que queda son este tipo de revoluciones silenciosas, de revoluciones poco a poco y que es lo que al final tiene distancia, ¿no? Bueno, ese es el primer párrafo. El segundo. Nosotros hemos vivido la verdad insonora de los mausoleos y la alegría de las oscuridades. Nosotros hemos amado. Nosotros hemos consumido las horas en las tabernas donde olía a serrín y agonía. Y todavía estamos aquí, supervivientes y tercos, sin que nos rasque el desánimo, enseñando el carnet de identidad al demonio. Bueno, si aquí no está José Luis, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? Ahí, aparte de lo de las tabernas olía a serrín y a agonía. Es decir, aunque yo creo que aquí agonía, más que la idea de muerte, es la idea de lucha, el agón griego, ¿no? de conflicto. Pero luego el párrafo último, y todavía estamos aquí, supervivientes y tercos, sin que nos rasque el desánimo. El rasque yo creía que era una errata, pero no pone rasque, sino sin que nos rasque el desánimo, enseñando el carnet de identidad al demonio. Bueno, pues es que esa es la idea de revolución de José Luis, ¿no? Es una idea que conjuga, como veis, melancolía, nostalgia, pero al mismo tiempo la idea de tarea, ¿no? Es que tenemos muchas cosas que hacer. Y luego la idea es como todos los profesores, claro. Hay como profesores que, igual que el sembrador, ¿no? del Evangelio, que tira la simiente y no sabe dónde cae. Pues lo mismo, que esa labor que hay que hacer no estamos seguros de ser capaces de ver el rendimiento. O sea, es una tarea desesperanzada, una tarea que no busca rendimiento inmediato y gran rendimiento. Otra vez el foquito, ¿no? No que esa tarea de repente venga el foquito, que salgas en la primera línea del telediario, en las portadas, el éxito, ¿no? Y a los 10 minutos después de los 10 minutos de éxito de Warhol vuelves a desaparecer por otro, ¿no? Entonces la revolución es eso, hecha como lo que hay que hacer, aunque no vayamos a recibir nosotros el fruto y sobre todo sin que nadie nos lo reconozca, al menos a priori. Es decir, esa es la posición de José Luis. Es decir, yo trabajo, yo hago, yo sin aspavientos, pero sin parar, continuo, tal, aquí, como profesor, como poeta, como escritor, como político. Y esperamos que eso vaya fisurando el mundo y que a lo mejor en algún momento si sale, porque todo esto es azaroso, nosotros somos todos marxistas de la contingencia, no del necesitarismo, ¿no? Entonces puede salir, es decir, puede salir. Ya decía Benjamin, otro de los grandes autores que él retoma, es que
dice, no ha habido cosa, en los años 40, en el año 40, un poco antes de morir, no ha habido cosa peor que haya sentado al movimiento obrero que pensar que tenían la mano en la rueda de la historia y que iban siguiendo la historia. Eso fue criminal. Y él acusa, Benjamin, tanto a la tradición socialdemócrata como a la tradición stalinista en aquel momento, es decir, a la tradición comunista. Dice, los dos piensan que la historia va con ellos. Dice, no ha sido nada peor al movimiento obrero que esa estúpida confianza de que la historia iba con ellos y que ellos lo único que tenían que hacer era como acompañar, con lo que decían, ¿no? La revolución es un parto ineludible y lo único que tiene que hacer el partido y el sindicato es ayudar y aliviar en los dolores del parto. Es una barbaridad, porque ni es seguro, la revolución puede abortar, generalmente abortan, y luego además que es que no está asegurado, es decir, el éxito nunca está asegurado en la historia. Entonces yo creo que justamente José Luis era de los otros autores, porque también era otro de los temas suyos el tema de nuestro tiempo en los años 70, ¿no? Que era de los marxistas serios o más conscientes, ¿no? Cómo completamos la tradición marxista con, si queréis decirlo en plan rimbombante, con una teoría de la subjetividad. Y entonces ahí está la recuperación de Freud y la recuperación de Nietzsche. Y eso es fundamental, claro, porque la idea es que entonces es un marxismo humanizado, un marxismo que tiene en cuenta, como muy bien decía Deleuze, los elementos inconscientes, en última instancia el deseo. Es decir, que no es solamente un marxismo centrado en la necesidad, sino en los intereses, sino un marxismo dedicado al deseo. Y este es un punto importante, porque nosotros en los años 70, justamente la recepción de Foucault, la recepción de Deleuze, iba a esto, ¿no? Porque el problema que se plantea Deleuze, siguiendo a Reich, el comunista freudiano marxista, es que decía, que ya lo había dicho Lavoisier en el siglo XVI, lo retoma Montaigne, ¿no? Que decía, ¿por qué la gente lucha por sus cadenas como lucha por la libertad? Y claro, Reich dice, es que las masas de eso tiene rigurosa actualidad ahora por la ola de, como le queráis llamar. A mí lo del fascismo no me gusta porque la patita historicista me queda, dice que las cosas tienen fecha y utilización, ¿no? Entonces, llamar a todo el mundo fascista, no, el fascismo fue una cosa que pasó en Italia en los años 20, como lo nazi fue lo que pasó en Alemania en los años 30, como nuestra versión degradada fue lo que pasó aquí en la Falange hasta el año 59 más o menos. Pero entonces utilizar esas categorías como categorías supratemporales y aplicarlas a un roto y un descosido, yo creo que es una barbaridad histórica. Pero bueno, lo llamemos ultraderecha, derecha extrema, neofascismo, como sea, hay el mismo problema, ¿no? Es decir, hay una especie de recuperación de por qué la gente lucha por la esclavitud, por sus cadenas, como si fuera por la libertad, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay y lo que decía Reich y lo que decía Deleuze, y lo que podemos decir también, es que la gente en realidad recibe una satisfacción, aunque sea perversa, del fascismo. Hombre, tiene compensaciones, ¿no? Por ejemplo, para irnos fuera, Berlusconi. Claro, decía, yo soy un desgraciado, pero es que mi jefe, fíjese, yo no me masco una rosca, pero fíjese este macho alfa, no sé qué. Entonces yo no doy una patada a un balón, que José Luis sí decía, pero es que yo creo que era el Inter, ¿no? No me sé, es que yo de fútbol no sé mucho, pero el equipo de Berlusconi, fíjese qué éxito tiene, ¿no? Entonces, claro, ese es un elemento, es decir, digamos, como un elemento vicario. Yo soy un desgraciado, pero estoy en el carro de los ganadores. Y luego el otro,
que elimina la responsabilidad. Claro, como hay un jefe que dirige, pues yo lo único que hago, le sigo, lo que decían los teólogos, ¿no? Teólogos maestros tienen la madre iglesia. Yo no, yo supongo que ellos tendrán argumentos, con lo cual es muy cómodo. O sea, quiero decir que cuando explicamos por qué la gente acoge el fascismo, aunque no sea fascismo, es que reciben compensaciones. O sea, es absurdo pensar que uno no recibe compensaciones cuando se mete en esto, ¿no? Dice, pero ¿cómo es posible que un fantasma, ya para ponernos en Berlusconi, pero bueno, claro, en Trump, o esta gente, ¿cómo es posible que esta gente pueda degenerar adhesiones y tal? Claro, yo creo que hay esos elementos, ¿no? Aparte del otro elemento de interés. Claro, si se fijan, ¿quién es el más ecologista? El que tiene un chalet en primera línea de playa. Porque dice, ninguno más. Pues claro, ¿quién es el más anti-inmigración? El emigrante que lo acaban de nacionalizar. Dice, yo soy norteamericano, ya no soy hondureño. Tú, desgraciado, mexicano, chicano, mierda, fuera. Yo ya soy norteamericano. Y que no quiero que entren más, aunque entre esos que van a entrar son mis hijos. Que es lo que pasa a veces, ¿no? O sea, claro, es monstruoso eso, pero claro, eso funciona. O como nos decía un amigo nuestro, periodista que vive en Nueva York, los negros, ¿no? Dice, es que un negro nunca votará a una mujer negra por lo de Harris. Claro, si tú no tienes eso, ¿cómo es posible que los negros no voten a Harris y voten a esta? Pues sí, pues así es. ¿Por qué los chicanos? Claro, entonces ahí hay unos elementos que no son intereses, sino que son lo que Deleuze y Foucault y Freud llamaban el deseo. Es decir, esos elementos inconscientes, esos elementos, si queremos decirlo, en los autores que Albiach, que a nosotros nos gustan, en los autores barrocos como Spinoza o como Pascal, pues son las pasiones. Los elementos pasionales que el marxismo, como heredero de la Ilustración y del racionalismo puro, pues no ha tenido mucho en cuenta. Es decir, él ha pensado que el obrero pues votaría, y siempre era el problema, pero ¿cómo puede haber un obrero católico? ¿Cómo va a haber un obrero que sea fascista? Claro, porque justamente solo veían sus intereses. Una parte de los intereses, pero no veían estos elementos pasionales de sumisión, de elemento vicario, de yo no me satisfago, pero me satisfago de forma vicaria en mi jefe, la idea también de la unión, somos muchos, aquí yo no soy nadie, pero en estoy en el equipo ganador, en fin, todo este tipo de cosas que el marxismo no ha pensado. O ha tardado mucho en pensar y el mainstream, o sea, la línea fundamental del marxismo en su versión socialdemócrata y en su versión comunista, pues no han pensado. Entonces, claro, justamente José Luis, bueno, como nosotros en otro sentido, pues estuvimos en eso, ¿no? Es decir, cómo completamos el marxismo. Y si se fijan, casi todos los autores que retoma José Luis son justamente para complementar, tener un marxismo más rico, con una teoría de la subjetividad, con una teoría de la historia, que no sea un mero mecanicismo, un mero progresismo, un mero racionalismo puro, ¿no? Sino una razón que haga las cuentas con el sentimiento, con las pasiones, con los deseos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto fundamental. Dice aquí en otra de las frases, esta no es poesía, este es en un texto, dice, pero la revolución en tanto que ruptura con una mirada privilegiada que responde a intereses. Mirada lo pone con mayúscula. Claro, es que la versión de la revolución es el partido con mayúscula como mirada privilegiada que sabe lo que hay que hacer y lo dirige, ¿no? Y que a través de una escritura única, escritura también va con mayúscula, somete la sociedad y la recluye en un espacio-tiempo único. Ese es el problema. Las concepciones clásicas de la revolución se han basado en esto. Entonces, claro, por eso fracasaban. Entonces, había la idea de la necesidad de complementar, como se dijo en algún momento, complementar a Marx con Hölderlin, ¿no? Y es lo que él intentó hacer varias veces. Bueno, yo aquí hice un repaso de un librito muy bonito que tiene una serie de análisis de Artaud, Bataille, Benjamin, Blanchot, Hölderlin,
pero casi voy a ir avanzando porque si no, no adelantamos. Y para eso voy a pasar a lo que me gustó en estos autores, por ejemplo en Blanchot. Blanchot es un señor muy curioso. Bueno, aparte de también un subterráneo, ¿no? No tiene fotos, no tiene nada, ¿no? Es el hermano de Balthus, ese ahora que, claro, ahora con estas épocas brutales de cancelación, pues no se podría ver ninguno de sus cuadros, ¿no? Porque como son todas adolescentes semidesnudas, pues claro, están muy mal vistas. Bueno, pues el Blanchot era como 3/4 de perverso de su hermano. Y además tuvo unos orígenes bastante fastidiados con la alianza francesa y la extrema derecha y los nazis, en fin, mal. Pero al final de la vida, bueno, aparte de ser un gran escritor, pues justamente de todo lo que retoma en este textito pequeño José Luis, es el que más habla del comunismo, curiosamente, ¿no? Dice, comunismo como comunicación pública con el otro, como afirmación última, ya que el comunismo se sitúa siempre más allá del comunismo. Yo creo que esta idea concuerda. Claro, yo creo que aquí lo que hace José Luis, o al menos lo que hago yo con José Luis, es yo retomar de los autores lo que yo creo que José Luis retoma. Esta idea del comunismo más allá del comunismo, es decir, el comunismo es un infieri, es un proceso, no es un estadio, no es un estadio, y menos un estado conclusivo, sino es una segundo trotskista, revolución permanente. Es decir, hay un mantenimiento continuo de esto, ¿no? Crítica del teleologismo, trascendentalidad de la ausencia. Ese es otro punto, curiosamente, que está en Blanchot y está en José Luis, ¿no? La idea de la ausencia. Y aquí viene una frase que es maravillosa, que yo creo que se puede aplicar tanto a Blanchot como a José Luis. Dice, lo ausente está en la escritura como ilusión subsumida en la alusión. Lo ausente está en la escritura como ilusión subsumida en la alusión. Es decir, no hay lo mismo que en la revolución, ¿no? No hay una aproximación directa, no se va directo, vía recta, ¿no? Como decían los escolásticos, sino en la vía oblicua. Es decir, hay una especie de alusión. ¿Y qué se alude? Se alude a lo ausente. ¿Y cómo se lo alude? Eludiéndolo. Es que es una maravilla, es que junta las 4 palabras, lo ausente está en la escritura como ilusión subsumida en la alusión. Es que es prodigioso, pero si se fijan, esta es el núcleo fundamental de Blanchot, y yo creo que esto lo retoma directamente José Luis. El comunismo como un estar más allá del ser que se vive. Hay que representar la mayor parte posible de ausencia y que hacer real, en tanto insinuación, lo que niega el presente. Es decir, eso también es muy de José Luis. Negar el presente haciendo alusiones a otras cosas, ¿no? Eso lo veremos en Hölderlin. Hölderlin dice en un momento dado, en un poema, mi siglo es para mí un azote. Es decir, él se siente Hölderlin, enormemente desacoplado con su siglo, y por eso justamente cuando se enteran en Tubinga era un seminario protestante, y ahí estaban Hegel, ahí estaba Schelling y estaba Hölderlin. Cuando llegó la noticia de la revolución, hicieron una cucaña y un árbol revolucionario y bailaron y tal, con lo cual organizaron un lío porque el ministro prusiano les apretó los tornillos, dijo que ellos eran seminaristas y que en fin, que eso no se podía hacer, ¿no? Aparte de, claro, de ser antinacionalistas porque festejaban a Alemania, a Francia. Entonces ahí hay una especie de disconformidad radical, y justamente José Luis insiste mucho en que Hölderlin es el único que mantiene el jacobinismo hasta el final, porque tanto Hegel como Schelling aceptan el giro termidoriano, o sea, son post-termidorianos. Ellos aceptan, y además había una palabra muy bonita, muy bonita y muy terrible, del viejo Lukács, dedicada
a Hegel y a Goethe, que era Versöhnung, es decir, reconciliación. O sea, la aceptación de reconciliación con lo que hay. Hölderlin nunca lo hizo. A lo mejor por eso se volvió loco. Pero al contrario de Schelling y sobre todo al contrario de Hegel, nunca se reconcilió con el prusianismo. Siempre mantuvo la bandera republicana, la bandera jacobina, aceptando, como ya he dicho antes, incluso la muerte. O sea, incluso la guerra, incluso el disturbio, ¿no? En ese sentido, fue el único. Los demás, aterrorizados por el terror, se echaron para atrás. Hegel enseguida y Schelling también, ¿no? El único que siguió fue Hölderlin hasta el final. No, esto era importante para la idea de la ausencia, ¿no? Hacer, dice, comunismo como un estar más allá del ser que se vive. Hay que representar la mayor parte posible de ausencias y que hacer real en tanto insinuación de lo que niega el presente. Y dice, escribir sobre el desastre. Y otro punto importante, no optar por el silencio, sino por el fragmento. Bueno, aquí hay otro punto. Vamos a ver. El clasicismo, entendiendo por clasicismo todo lo que hay en el siglo XVIII y XIX, tiene un ideal unitario de totalización. Y justamente la posmodernidad, si quieren, en todas sus versiones, desde la última hasta las primeras, en los años 20 del siglo XX, son conscientes de que esa totalidad ya es imposible. Hay una carta maravillosa, bueno, hay un escrito maravilloso, patético de Hofmannsthal, que representa una carta de Lord Chandos, que es un pariente de Bacon, o sea, reconstruye una carta del siglo XVII, en el que le dice Lord Chandos a Bacon, se preguntará usted por qué no le he mandado últimamente escritos míos. Dice, pues mire, es que no puedo escribir. No puedo escribir porque... Te le hace una metáfora un poco repugnante, pero yo creo que es importante. Dices que las palabras se me convierten en hongos, en setas, en hongos secos en la boca. No puedo escribir. Dice, estoy obligado a crear un nuevo idioma. Dice, un idioma que no será ni el francés, ni el inglés, ni el alemán, ni el español. Nos mete a nosotros. Bueno, es que Hofmannsthal había traducido a Calderón. Tiene una versión de Segismundo que se llama La Torre de Tours. Bueno, entonces, dice, es un idioma que no conocemos todavía y que probablemente sea el que en el día del juicio tenga que responder al Creador. Es decir, esa es la idea. O sea, esa es la idea de posmodernidad. El lenguaje que hemos usado en el siglo XVIII y XIX es imposible. La idea de totalidad es imposible. Entonces, ¿qué posibilidad hay? La posibilidad de Lord Chandos es el silencio. Dice, yo por eso no escribo. Pero claro, el problema es que toda la literatura, a partir de los años 20, desde Rilke hasta Joyce, hasta Kafka, que celebramos el año pasado, centenario, justamente dijeron no. Aparte del silencio, hay otra posibilidad, que es utilizar los fragmentos, utilizar las astillas de la totalidad explotada y con eso construir un nuevo idioma. Ya no será un idioma totalizador, ya no será un idioma bello, completamente formalizado, pero como estamos en época de pobreza, no podemos hacer otra cosa. Y Blanchot dice lo mismo, no optar por el silencio sino por el fragmento. Es decir, hay una especie de, primero, constancia de que la idea de totalidad clásica ha explotado. Segundo, no el silencio, sino aprovechar los fragmentos para reconstruir el idioma. Eso es lo que hace Kafka, eso es lo que hace Rilke en las elegías de Duino, eso es lo que hace Musil en El hombre sin atributos, eso es lo que hace toda la literatura, es Bebo, un poco después, de los años 20. La primera, entre comillas, posmodernidad. Y es lo que intentamos hacer nosotros a partir de los años 70-80, en la posmodernidad llamada así, ¿no? Es constatación de que el proyecto clásico se ha hundido e intentar arreglarnos con lo que podamos, ¿no? Bueno, pues yo creo que José Luis eso lo retoma tal cual de
de Blanchot. Entonces, para ir acabando, voy a decir dos cosas solo. Una, que él lo retoma en docenas de páginas en los capítulos dedicados a Hölderlin. La idea de que Hölderlin, que es filósofo, como José Luis, filósofo y poeta, y yo creo que hace lo mismo, lo que pasa quizás no con tanto patetismo José Luis como Hölderlin. Hölderlin, era un gran filósofo, se da cuenta que la filosofía, que para él la primera fue como para todos estos, todos los de Tubinga, fueron fictianos, es decir, fueron seguidores de Fichte, es decir, la línea jacobina a partir de Kant, ¿no? Toda la ilustración radical, vamos, la ilustración más jacobina. Lo que pasa es que el problema de Fichte es que se queda metido en el yo, claro, y es que el que se mete en el yo, pues es muy difícil de salir, ¿no? Yo le escribí a Muguerza hace unos años, digo, un proverbio malayo apócrifo que decía algo así como: el que cae en el pozo de la conciencia nunca sale de él. Y claro, y fue lo que le pasó a Fichte, que se cayó en el mundo del yo, y el paso al no yo pues lo llevaba muy mal. Y entonces ellos se dieron cuenta que aquello no funcionaba, ¿no? Y entonces Hölderlin, por un lado, retoma esa tradición, ¿no? Pero por otro lado retoma Grecia. Grecia es un elemento absolutamente esencial en esta gente, y especialmente en Hölderlin, ¿no? Grecia como, también para Marx, por cierto, la infancia de la humanidad, el mundo en que éramos ingenuos, el momento de la virginidad, de la originalidad, el momento de la belleza primigenia, ¿no? Entonces hay otra vez la nostalgia. Hay una nostalgia por lo griego. Ahora bien, una nostalgia consciente y desgarrada. No podemos ser griegos. Es decir, no podemos hacer el imbécil, no podemos disfrazarnos. Igual que la Revolución Francesa intentaba reproducir Roma, pero sabiendo que era mentira, sabiendo que era un pastiche. Pues aquí lo mismo. Hölderlin es un griego, pero sabe que no puede ser griego. Y eso es lo patético. Porque, claro, ha venido la tradición cristiana. Entonces ahí tiene que jugar. Y entonces, claro, por un lado, él quisiera ser griego, pero no puede ser griego. Y entonces esto tiene que ver con el cambio de literatura, el cambio de escritura. La escritura ya no puede ser solo filosófica, que es lo mismo que hace José Luis, sino que hay una especie de la poesía viene a injertarse en la producción filosófica para dotarlo de vivacidad, dotarla de una dimensión metafórica que permite llegar donde no llega el concepto. Y otra alusión a mi querido Blumenberg, que vuelve a insistir mucho en esto, en las metáforas absolutas. Bueno, esto es una traducción 100 años o 70 años después de Nietzsche. Es decir, que decía más o menos que los conceptos son metáforas desgastadas, ¿no? O sea, que hay Pero tanto Blumenberg como el propio Hölderlin, como el propio José Luis, se dan cuenta que por debajo o por encima, como queramos, según la estratigrafía de los conceptos, hay una dimensión metafórica, imaginista, de imágenes, de metáforas, de símbolos, que no son reducibles a los conceptos. El concepto, como abstrae, y abstraer es cortar, pues elimina cosas. Y muchas veces conseguimos con imágenes, con símbolos, con alegorías, como Benjamin, acercarnos a la realidad más que con el mero concepto, ¿no? Entonces hay una especie de apertura de la escritura filosófica hacia la escritura literaria. Pero al mismo tiempo esa escritura literaria mantiene un pozo filosófico, no es como muchas veces, ¿no? Algunos poetas, ¿no? que son unos poetas como muy, muy triviales, ¿no? No son metafísicos, ¿no? Claro, José Luis, por supuesto, como Hölderlin, mantiene la idea de la poesía como un elemento que se aproxima más
Pues otra vez, a lo que hemos dicho, a la ausencia. O sea, ¿qué es lo que intenta hacer la poesía? Decir lo que no se puede decir. ¿Qué es la escritura? Escribir de lo que no se puede escribir. Referir lo que no se puede escribir, lo que no se puede referir. Nada más que de forma indirecta. Y por eso es lo que decía antes, ¿no? Alusión a través de la ilusión de la ausencia. Ese es el elemento fundamental, ¿no? Y eso lo hace mejor la literatura, lo hace mejor la poesía que la filosofía. Por eso la necesidad de abrirse, ¿no? Y al final, ya acabando, para que no se alargue esto excesivamente, solamente recuperar, porque puede ser importante, los 3 grandes héroes míticos que retoma Hölderlin y que José Luis retoma de Hölderlin. Primero, Hércules, el mito de la posibilidad de la victoria, el héroe pacificador. Bueno, Hércules ha sido recogido nuestra, entre comillas, pero bueno, nuestra Casa Real siempre tiene Hércules, es una clave suya, ¿no? Siempre han considerado que son descendientes de Hércules. Descendientes, por supuesto, bastardos, como casi todos. Ellos lo son. Pero pero siempre tienen la idea de Hércules. No es ese Hércules el que retoma Hölderlin ni el que retoma José Luis, sino el héroe pacificador. El héroe, el Hércules gálico, que está en la biblioteca del Escorial, ¿no? Que es un Hércules del cual le salen unas cadenitas de oro que lleva detrás a la gente, conseguida por la palabra, ¿no? O sea, es el héroe pacificador, no el héroe de la cachiporra, el que está ahí en el Palacio Morata. A mí me apasiona, ¿no? Que el de la cachiporra, no. Es el héroe pacificador, el que habla, el que no da palos, ¿no? Ese es el primero. El segundo, el Hiperión. Claro, las 3 versiones del Hiperión, la novela en que hay una especie de recuperación del titán. Hace cuenta que, claro, ¿qué Grecia retoma Hölderlin? Una Grecia, no la Grecia del jupiterina, o bueno, del Olimpo, sino la Grecia anterior, los titanes, ¿no? Hiperión es un titán. ¿Y qué busca en él? Anhelo de perfección, armonía y libertad en un mundo moderno en el que los ideales no se pueden lograr. Que al modelo griego, ¿cuál es? Ese ideal, pero no soy un idiota, porque sé que ahora son malos tiempos para la lírica, ¿no? Él lo dice, igual que dice también por lo de la monarquía, ¿no? Dice, bueno, eso lo pongo después. Son momentos en los cuales la clarividencia de Hiperión, traspasada a Hölderlin y traspasada a José Luis, es que eso ya no se puede conseguir. No podemos ser griegos. O sea, y hay una especie de irreversibilidad. Ahora bien, ¿qué nos vale Grecia? Como ideal. Como un ideal a luchar, como un ideal a conseguir, como una armonía que sabemos que en el mundo moderno es imposible, pero que nos vale como un criterio valorativo para enjuiciar y luchar por él. Es decir, lo mismo que decíamos antes con la teoría de la revolución. Es decir, que hay una tarea que hacer aun sabiendo que los ideales son de muy difícil consecución en el mundo moderno, ¿no? Tensión trágica. Claro, ahí hay una tensión trágica en el sujeto revolucionario, ¿no? Bueno, Hiperión también es un elemento importante, es una novela de amor. Entonces, claro, ahí coincide cuando Hölderlin se enamora, pero claro, también hay un fracaso, ¿no? Pero ahí hay un momento del amor a Diótima, que es la que aparece en los versos. El amor aplaca el caos y la discordia de los tiempos con su celestial música de paz, reconciliación de y con lo vivo. Pero claro, eso al final muere, con lo cual el amor también es imposible. O sea que ahí no hay una salida, ¿no? Y el último, Empédocles. O sea, primero Hércules, el héroe pacificador. Segundo, Hiperión, el que intenta recuperar el ideal griego en un contexto moderno. Y luego Empédocles, igual que José Luis y que Hölderlin, poeta-filósofo. El poeta-filósofo con una
digamos, una patita de mago, de taumaturgo, esa es la idea. Y además, ¿por qué es importante? Justamente porque Empédocles, Empédocles, la idea, lo recuerdo rápidamente, Empédocles piensa que hay como dos, que luego lo retoma Freud, por cierto. Hay dos impulsos, un impulso de vida, que es el amor constructivo, que es el Eros, ¿no? Y Venus, y un impulso destructivo, que es la guerra, es Ares, ¿no? Entonces, pues la tensión de vida y el impulso de muerte, que lo recogió Freud. Entonces, ¿cuál es, digamos, el intento de Empédocles? Pues buscar una unidad cósmica a partir de la fragmentación. Es decir, él parte de la idea de la fragmentación, pero mantiene el ideal de la unión cósmica, ¿no? Bueno, aprovecho aquí, hablando ya acabando, para recordar a otro gran autor que está continuamente detrás, por supuesto, de Hölderlin, pero también de José Luis, que es Spinoza, claro. Ahí es clave precisamente por esa idea del naturalismo vivencial, y de la importancia que decía al principio de las pasiones. Es decir, esa especie de cosmos organizado, autoorganizado, inmanente, autogenerado, y una especie de neovitalismo, ¿no? Entonces, ese punto es esencial porque eso lo retoma Hölderlin de los presocráticos. Ahí retoma el atomismo, retoma Empédocles, es decir, es toda esa tradición griega que considera al mundo como un ser animado y como una totalidad que intenta compaginar fragmentos. Es decir, que ese es el argumento, ¿no? Es una figura trágica que expresa la soledad de Hölderlin. Aquí hay que tener en cuenta que el Empédocles es de los finales, antes de la muerte de Hölderlin, en que le intentan hacer Empédocles rey de Agrigento, y dice: ya no es tiempo de reyes, avergonzaos de pedir un rey, ya sois mayores. Bueno, aquí se ve... sí, para los que dicen que es muy moderno lo del rey. Dice: ya no es tiempo de reyes. Es decir, aquí salen muchas cosas. Sale primero el gran Kant, que Kant dice que es la ilustración. Atrévete a pensar, sé libre. O sea, no necesitas ya que los sacerdotes, que los reyes piensen por ti. Atrévete a pensar, esa es la ilustración. Y luego, claro, ya en el concreto del rey, el jacobinismo. Claro, es que le cortaron la cabeza. Es decir, que ahí... Luego otro paréntesis, ya es el último paréntesis. Nosotros somos revoltosos, nunca revolucionarios. Aquí los reyes se han matado entre ellos. Nunca el pueblo ha matado a un rey. O sea que lo han hecho hasta los ingleses. Es decir, que en ese sentido, por eso cuando se habla que España somos... eso, revoltosillos, pero no revolucionarios. No, nos falta libro, como nos acusaban los anarquistas o los comunistas, que sois los hombres del libro. Pues claro, hijo, y vosotros no, y así vamos. Pero ese es el punto, ¿no? Es decir, que hay una especie de recuperación de la idea jacobina de la eliminación de los reyes. Y en Empédocles, que podía haber sido el rey, claro, pero era un taumaturgo, es decir, curaba, es decir, que era un santón, que le podía haber sido rey de Agrigento, en cambio prefirió tirarse al Etna, ¿no? y morir así. Entonces, bueno, quiero decir que ese elemento trágico último es el que yo creo que también le gustaba y se identificaba con él Hölderlin y, por supuesto, José Luis. Y ya por último, solamente el título del libro es El exiliado en tierra. Pues yo creo, o sea, Hölderlin, el exiliado en tierra. La idea de que Hölderlin, y por eso vivió 30 años loco, ya digo, mirando cómo pasaba el Nécar por debajo, pues escribiendo versos, por cierto, que no eran mucho peores que los otros. O sea, que la locura era también a tiempo parcial, solo, como todas las locuras. Entonces, lo que intenta hacer, lo que retoma, y prueba eso, es el título, es el exilio. Él dice: Hölderlin, al final, es un griego exiliado en una tierra bárbara. Y yo creo que José Luis
bueno, en cierto sentido también nosotros somos lo mismo, es decir, somos unos, bueno, griegos o jacobinos o comunistas o lo que sea, exilados en tierra bárbara y que, bueno, pues que intentamos mantener la bandera lo más posible, ¿no? Entonces yo creo que ese es el, digamos, el impulso último que yo creo que hace José Luis, ¿no? Y que yo creo que el homenaje último sería reconocerle eso, ¿no? Es decir, que él lo hizo y nos incita a los demás a hacerlo, ¿no? Y como siempre que se habla de un autor, pues olvídense de todo esto y vayan a los libros, que como verán ahí tienen para aburrir, o sea, pueden coger lo que quieran, todos los temas, todos los estilos, todas las formas, desde la cosa más hippie de los años 70 hasta los elementos más reflexivos estos, ¿no? De la magnífica hora tardía, ¿no? Libro póstumo. Quiero decir que lo importante de todo esto es incitar a la gente, o sea, estos son los comerciales, incitar a la gente a que lea. Y entonces yo lo que les conmino y les invito es a que lean la obra de José Luis, que es la forma de mantenerlo vivo, ¿no? El recoger su legado y además que es una cosa egoísta, porque se saca mucho placer. Entonces no es puro altruismo, sino un egoísmo racional. Y bueno, yo lo dejo aquí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta conferencia tan intensa, tan cercana también a José Luis, en la que se han mezclado muchas cosas. Vale, nos traen un micro por si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta. Bueno, déjanos un segundo, por si acaso alguien quiere. Quiere. Mientras os animáis, yo sí que diré una cosa, ¿no? Sí. Y es que animaba ahora Paco a leer a José Luis, ¿no? Yo creo que efectivamente es lo que hay que hacer, siendo conscientes de que la lectura de José Luis es difícil. Tengo una anécdota con Mar. Cuando estábamos preparando la exposición, hicimos, pues elegimos algún texto, pues de algún poema, alguna parte de una novela, y yo me encargué de coger un texto filosófico, ¿no? Y Mar me decía: pero es que, oye, es que no sé, lo va a entender la gente. Y claro, es que José Luis es difícil de leer, ¿eh? José Luis es difícil de leer. Muy poético. Sí, pero ahí también está su mérito. Yo no soy de los que alaban la oscuridad en filosofía, ¿eh? Pero es que no es oscuridad, es una voluntad estética lo que hay en José Luis, de escribir de una manera literaria la filosofía, ¿no? Y yo creo que eso le da potencia a sus textos. También hablábamos en la comida de si José Luis era más poeta o filósofo. Yo creo que no, que es que todo está amalgamado en su producción. Hölderlin hace una poesía filosófica y una filosofía poética, literaria, claro. Justamente la pretensión es buscar una nueva forma de expresión. Ahí está la gracia, que no es una mera poesía en plan, digamos, tardo, bueno, o no, más que tardo, prerromántica, que en aquel momento él empieza a salir el romanticismo, ¿no? El romanticismo digno, vamos, el de Jena, el free romantique, ¿no? El romanticismo inicial. Pues claro, no era ese tipo, sino que era un intento de hacer un lenguaje nuevo, de hacer al lenguaje filosófico, dotarle de proyección poética, y a la poesía de proyección, digamos, espesor filosófico, ¿no? Y por eso construye una nueva forma de literatura. Lo hace Hölderlin y lo hace José Luis. Se hace una especie era lo que decía, ¿no? Que si leen los textos normales que escribimos los filósofos, pues suelen ser secos, ¿no? Y en cambio el de José Luis no. Entonces él se esfuerza justamente por construir un nuevo tipo de
de expresión, ¿no? Como hace Blanchot, por ejemplo, también, o como hace Bataille, o como hace Artaud. Es decir, que hay una especie de intento de construir algo nuevo, que no es poesía y filosofía amalgamada, sino una cosa nueva, una nueva forma de utilizar el castellano, ¿no? En su caso. Bien, esperemos que esta nueva reflexión desde la mesa os haya dado tiempo para pensar alguna pregunta. ¿Alguien se anima a intervenir? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la escritura literaria y la escritura filosófica de José Luis? Pues en José Luis yo creo que no hay diferencia, porque si uno abre aquí y dice, lees cualquier cosa, cualquier párrafo, hay una... Está hablando, claro, de palabras normales, viejos, cualquier cosa, ¿no? No quiero dormir bajo las aguas, arena, elefantes de burbuja. Es decir, está hablando de eso, pero al mismo tiempo hay una especie como de proyección filosófica, ontológica, que no hay... Bueno, hay muchos poetas filósofos, cuidado, que hay, Machado y muchos más, quiero decir que no es el único, pero que hay un esfuerzo de si quieren, yo como soy ontológico, de ir a la realidad, no solamente describirla, ¿no? O sea, no solamente poner y decir, pues el atardecer o las luces o las palabras o los colores o el verde, sino con eso intentar aludir, a la fugacidad de la vida o al transcurso del tiempo o a la dimensión de la amistad o a la nostalgia o la idea de la muerte, la fugacidad. O sea, hay siempre una especie de trasfondo, ¿no? Y en su filosofía lo mismo. En su filosofía hay utilización de adjetivos y de lo que decía de la sintaxis, ¿no? La frase es una frase literaria. Una frase no como la nuestra, sujeto, verbo y predicado, punto, sujeto, verbo y predicado, sino muchas... Es proustiana, o sea, tiene muchas oraciones subordinadas, mete por aquí, vuelve, es decir, es un párrafo muy construido, no es el clásico párrafo de monografía filosófica, ¿no? Que son muy secos, muy escolásticos, muy sintéticos. Él le mete mucho jugo. O sea, es una especie de... Está vivo y eso lo hace, claro, como hay que hacerlo, con los adjetivos y adverbios. Claro. Yo diría que lo que es más novedoso José Luis, desde mi punto de vista, y aquí hay mucha gente que lo conoce bien y puede decir otras cosas, es en el ámbito filosófico su vocación de introducir un lenguaje que no es el lenguaje filosófico normal. Es un lenguaje que pretende ser muy literario. Si tú coges, por ejemplo, la mirada de Saturno y te vas al primer párrafo de la mirada de Saturno, dices, ostras, ¿qué está diciendo aquí? Porque está tan lleno de metáforas, es tan poético ese primer párrafo, que incluso puede ser perjudicial para alguien que no lo conozca y que se desanime y diga, pero no he entendido nada. Sí, que vaya buscando lo inmediato. Claro. Hay una especie, era lo que en este texto tan bonito de Blanchot, que la alusión a la ausencia a través de la ilusión. O sea, ese juego entre los cuatro conceptos, eso lo hace perfectamente. Porque ¿de qué está hablando? De algo ausente. Pero no lo hace tampoco de forma directa, sino indirecta. O sea, alude a través de la ilusión, pero no cae en el silencio, como Hofmannsthal o como Lord Chandos. Entonces, ahí está el juego. Es decir, ¿cómo hablamos cuando ya no se puede hablar? O lo que él escribe ahí, lo tiene ahí escrito. Dice, se dijo que, Adorno, que no, ¿cómo hacer poesía después de Auschwitz? Dice, después de Auschwitz es justamente cuando hay que hacer poesía, cuando es más necesaria. O sea, que justamente es eso. Es decir, ¿cómo no hablar? No caer en el silencio. No aceptar el silencio, sino al contrario, hablar. Lo que pasa es que, claro, ahí está el problema. Es que hay que hablar de otra manera.
Ahí está la gracia, que eso lo logran pues, los genios, como lo logró Hölderlin y como lo logró José Luis, ¿no? Pero la idea es esa, construir un lenguaje que nos permita decir lo que no se puede decir. Y decirlo. Claro, esa es la gracia, porque tampoco puede ser lo que decías, completamente hermético, que no se entere nada, porque entonces el elemento positivo, educativo, que no lo hemos aludido de vez en cuando, pero fue esencial también en José Luis, ese elemento de educación, no solo a sus alumnos, sino a través de la prensa, a través de todo, al público en general, ¿no? Ese elemento educativo. Claro, si tú eres hermético, o sea, si tú escribes solo para tus amigos, el efecto se acaba, eso no vale para nada, es como el silencio. En cambio, el proyecto la realización de José Luis era cómo decir lo que no se puede decir, pero diciéndolo, y que la gente se entere. No en un hermetismo cerrado que quede muy bonito, pero que no te diga nada, ¿no? Esa es la gracia. Y eso lo logra él, claro. Eso uno lo logra y otro no, pero él lo logra. Y esa es su gracia y su maravilla, ¿no? Decir lo que no se puede decir, hacer un lenguaje cuando ya no se puede hablar. O sea, escribir poesía después de Auschwitz, vamos. Es cuando teóricamente, o incluso, vamos, lo que decía Heidegger, ¿no? ¿Para qué poetas? El propio Heidegger, ¿para qué poetas? Pues claro, es que cada vez son más esenciales los poetas. Pero claro, poetas de este tipo. Poetas metafísico-políticos. Es decir, metafísicos que hablen de la vida, hablen de la cosa y de la realidad, y políticos que al mismo tiempo intenten intervenir en la realidad. Y eso lo intentó Hölderlin, aunque le salió mal al pobre, y lo intentó José Luis también, y también intervenir en la realidad. No solamente, porque él lo que dice es una cosa que había puesto ahí, pero no la he cogido, que es que, claro, el problema muchas veces de Hölderlin y de los revolucionarios de aquella época es que por ejemplo, el modelo Lord Byron y tal, que se van a luchar por la independencia de Grecia y todo esto, ¿no? Pero claro, era una cosa puramente heroica. No decía, les faltaban los condiciones. Claro, ahí le salía el marxismo. A José Luis decía, les faltaba la reflexión sobre las condiciones de posibilidad de la acción revolucionaria, que no basta solamente la cosa heroica. Era lo que hacía Byron. Compra un barco, mete 4 tíos y se va a pegar tiros allí con los griegos, que eso, bueno, queda muy bien, pero no... En cambio, dice, y Hölderlin, el fracaso de Hölderlin es ese también, la incapacidad para pensar en las condiciones de posibilidad de la revolución, que es lo que añade el marxismo, claro. Por eso, claro, José Luis mantiene siempre ese sustrato marxista, ¿no? Búsqueda de las condiciones de posibilidad de la revolución. Y no un mero, digamos, voluntarismo o un mero idealismo, un mero deber ser. Hay que hacer las cosas sino también hay que buscar los medios para ser eficaz. O sea, la eficacia, la revolución es cosa de eficacia. Las revoluciones se hunden porque no son eficaces. Entonces, claro, ahí eso es un elemento que es el mejor marxismo, ¿no? Que era lo que retomaba José Luis, las condiciones de posibilidad del cambio, no el mero deseo de cambio. ¿Alguna intervención más? Pues clausuras tú, Conchita, como anfitriona. Bueno, pues finalizamos esta exposición con esta conferencia que, como he comentado antes, íbamos a disfrutar, y es verdad que hemos disfrutado mucho. Yo creo que también hemos aprendido mucho. También nos hace pensar, que eso viene muy bien en el día a día, nos hace pensar. Han sido muchas las reflexiones que luego a veces retomas y viene muy bien. Y nada, muchas gracias por la asistencia. Repito que la exposición estará abierta todo el día. Nuestro horario es muy amplio, se puede pasar cualquier momento del día. Y lo más importante, y retomando lo que ha dicho, es que a partir del lunes los libros, tenemos prácticamente todos los libros de José Luis.
Y a partir del lunes ya volverán a su sitio, volverán a su estantería, y entonces pues nos hubiera gustado desde la biblioteca que esta exposición en homenaje a José Luis, que hemos hecho, repito, con muchísimo cariño y muchísima dedicación, pues que sirva para que la gente retome la lectura y lea a José Luis Rodríguez. Y con esto pues finalizamos el acto. Muchísimas gracias por la conferencia, muchísimas gracias a todos por venir, y bueno, pues los invito a la siguiente exposición que le prepararemos en breve. Y nada, muchas gracias. Gracias.